Ahora sí, vamos a iniciar la sesión de hoy conversando sobre contratación pública. Hola Wilfredo, ¿cómo estás? Imagino que todos están enganchados con el debate presidencial, pero bueno, vamos a continuar nosotros conversando sobre contratación pública. La sesión anterior hemos desarrollado lo que es los principios los principios que rigen la contratación pública. Hemos conversado sobre los enfoques de la ley de contrataciones, ¿ok? Hemos conversado, sobre los principios, el artículo 5 lo hemos desarrollado, los enfoques a la ley de contrataciones, el ámbito de aplicación sí lo hemos visto. Hoy toca los actores del proceso de contratación y también vamos a conversar sobre las fases de la contratación pública, que vendría a ser actuaciones preparatorias. Bien, aquí, principios rectores de la contratación pública, legalidad, eficiencia, valor por dinero, integridad. Ok, eso ya lo hemos visto. El vocabulario de algunos conceptos que da la ley de contrataciones también lo hemos visto. Recuerden que con la nueva ley 32069, con la nueva ley 32069, el organismo técnico que regula las compras públicas en bienes, en servicios, en obra, es el OS. Con la ley 30225 se conocía como el OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Hoy se conoce como el Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas Eficientes. Este organismo técnico está adscrita, al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Constituye el pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, administrativa, funcional, economía y financiera. El OS, el Organismo Especializado de las Contrataciones Públicas Eficientes, asiste de manera técnica y orienta, supervisa el cumplimiento de las compras que realiza el Estado peruano, las más de 3.000 entidades públicas a nivel nacional. Ya no es OCE, ahora es OS. Si vamos en la línea de tiempo, tenemos al Consucode, luego está el OCE, luego está ahora el OS con la ley 32069. Las funciones principales: brindar asistencia técnica a los actores que participan en la contratación pública, orientación en la normativa de la contratación en bienes, en servicios, en obra pública, supervisar de forma selectiva, aleatoria, la gestión de los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores a las 8 ITs. Orientar a los usuarios el manejo del Pladicop, que es la plataforma digital de la contratación pública. También dar directivas respecto a capacitaciones, administrar el RNP, administrar el registro de las instituciones arbitrales y los centros de resolución de disputas, el REGAJU, aprobar el código de ética de arbitraje en contratación pública, sancionar a las instituciones arbitrales, administrar el banco de laudos arbitrales, absorber consultas sobre el sentido del alcance normativo también. Esas son las funciones principales del OS. ¿Correcto? No se olviden, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre los temas que estamos desarrollando en materia de contratación pública, la pueden realizar a través del chat o levantando su mano virtual. ¿Ok?
Ahora, el artículo 12 señala cuál es el organigrama y los órganos del OEC, que es el máximo integrado por 3 miembros designados por un periodo de 4 años renovables. Se sesiona con un mínimo de una vez al año. La máxima autoridad es la directora o la dirección de ejecución normativa. Tenemos el consejo directivo, el presidente ejecutivo y el tribunal de contratación pública. Entonces, el organismo especializado de la contratación pública eficiente tiene un consejo directivo, tiene el presidente ejecutivo y también tiene un tribunal de contratación pública, quien se va a encargar de ver temas de recurso de apelación y también temas de procedimiento administrativo sancionador. ¿Correcto? Esos son los temas y las funciones principales que desarrolla el OEC y también el Tribunal de Contratación Pública. El tema de la nueva ley de contrataciones lo que busca es priorizar, maximizar el valor de los recursos públicos, tener una gestión por resultados, aplicar principios como el valor por dinero, eficiencia y eficacia, darle mayor discrecionalidad al funcionario para la toma de decisiones. Esos son algunos puntos claves que señala la ley de contratación pública. ¿Ok? ¿Qué más? Uno de los enfoques que también ya lo hemos revisado y estudiado es la transparencia, la publicidad en las plataformas. Al día de hoy, el Pladicop es una plataforma digital donde las más de 3.000 entidades deben publicar las compras que van a realizar en bienes, en servicios, en obra pública. Una novedad que ya se viene implementando en la fecha es el FUD, que es la ficha única de los proveedores. En esta ficha única del proveedor es como si tú tuvieras el DNI del proveedor. Vas a saber con cuántas entidades ha suscrito contrato, su información histórica de contrataciones de ese proveedor, en específico sus impedimentos para contratar con el Estado. El FUD, la ficha única del proveedor, es clave para que los funcionarios de la DEC, que cualquier ciudadano conozca quién está contratando con el Estado. Ya esta información es pública. Esta información es pública. ¿Qué más? Estas son definiciones, recurso de apelación. Esto lo vamos a ver más adelante. Las infracciones, reactivación de las obras paralizadas. Ok. Antes de conversar sobre la primera fase de la contratación pública, que ese es el tema de hoy, vamos a hablar sobre los supuestos excluidos en el ámbito de aplicación de la ley 32069. ¿Cuándo aplicar la ley de contratación pública? ¿Cuándo no debemos aplicar la ley de contratación pública, la ley 32069? Esa respuesta nos la otorga el artículo 7 de la ley 32069. ¿Qué preguntan acá? A través de la ficha única del proveedor se puede visualizar las sanciones impuestas por el tribunal. No escuché bien. Puedes ver los impedimentos que tiene el proveedor. También te va a arrojar su récord histórico de sanciones que va a tener el proveedor. Entonces tú vas a saber si la empresa, imaginemos, la empresa industrial Perú ha tenido o está impedido de contratar con el Estado. En esa ficha vas a revisar qué contratos tiene o ha tenido, qué conformidad, su aplicación de penalidades o no, su resolución de contrato, sus sanciones también te va a figurar ahí.
Por eso decíamos que es como un DNI de los proveedores, el ADN de los proveedores. Esta herramienta le va a servir ¿a quiénes? Les va a servir en principio a las entidades contratantes y también a la competencia. ¿Correcto? Ahora, estábamos hablando justamente de los supuestos de exclusión de la ley de contrataciones. ¿Ok? Se excluye de las disposiciones de la presente ley el ámbito de aplicación en los siguientes escenarios. 1. Los contratos bancarios y financieros. Eso está fuera del ámbito de aplicación de la ley 32069. Las contrataciones realizadas por los organismos de servicio exterior en la República fuera del territorio nacional. También no se aplica ley de contratación pública. La contratación de notarios públicos también está fuera de la ley 32069. Las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores también no se aplica la ley. Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, peritos, centros de conciliación e instituciones arbitrales también está fuera del ámbito de aplicación. Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional también están fuera del ámbito de aplicación. Los contratos celebrados con los presidentes de directorio para desempeñar funciones a tiempo completo también está fuera del ámbito de aplicación. La contratación de abogados, estudios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación de la etapa de trato directo. ¿Ok? La suscripción a publicaciones científicas o especializadas. Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga. Las contrataciones internacionales que realiza el Estado peruano. Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional. La contratación de servicios públicos. Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados. ¿Qué más? Las contrataciones de gobierno a gobierno. Las contrataciones de bienes, servicios, consultorías, obras necesarias para los procedimientos de adquisición de predios y liberación. También están fuera del ámbito de aplicación. Y las contrataciones que se sujetan a los siguientes regímenes especiales, que son más de 30 aproximadamente. Entonces, hemos estudiado cuándo debemos aplicar la ley 32069, cuándo no debemos aplicar la ley 32069. Hemos estudiado el ámbito de aplicación. ¿Quiénes son los actores que participan en la contratación pública? ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Quiénes son los actores que participan en la contratación pública? Esa respuesta nos la otorga el artículo 9 de la ley 32069. Uno de los primeros actores es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, la DGA. Segundo, el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, el OES. La Central de Compras Públicas, Perú Compras. Tercero, las entidades contratantes y los proveedores. Son los que señala como los actores de la contratación pública de acuerdo al artículo 9 de la ley 32069. ¿Ok? Cada uno de ellos tiene sus funciones, cada uno tiene sus lineamientos, cada uno tiene sus directivas. Es importante que los organismos técnicos empiecen a regular temas de contratación pública para la mayor concurrencia de los proveedores, sí. Es por eso que se tiene que poner las pilas el MEF, la Dirección General de Abastecimiento, el OES, la Central de Perú Compras, para gestionar procesos de contratación de manera oportuna. Fíjense, ya vamos a entrar al mes de abril y en el mes de abril la pregunta sería, ¿ya estamos planificando? ¿Ya tenemos nuestro expediente de contratación?
Esos puntos los vamos a discutir. ¿Qué más? Ya hemos visto las funciones del OS, ¿ok? Ya hemos visto órganos del OS, el Consejo Directivo, el Presidente Ejecutivo, el Tribunal de Contrataciones del OS. Ellos son los órganos encargados de supervisar. También está el tema de dar los lineamientos y funciones de acuerdo a las funciones del OS. Ya. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chat? ¿Cómo vamos con el chat? Estamos conversando de actuaciones preparatorias, estamos hablando de los actores que participan en la contratación pública. ¿Qué más? Funciones del Tribunal de Contratación Pública. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal de Contratación Pública? Esa respuesta nos la otorga el artículo 16 de la Ley 32069. Una de las primeras funciones del Tribunal de Contratación Pública es resolver las controversias relacionadas a las actuaciones desarrolladas durante los procedimientos de selección. Ojo con eso. Entonces, el Tribunal de Contratación Pública va a tener como carga recursos de apelación y temas de procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué otra función tiene el Tribunal de Contratación Pública? Aplicar las sanciones de multa, así como la inhabilitación temporal y definitiva de los participantes, postores o contratistas. ¿Qué más? Aplicar la multa en las entidades públicas contratantes que hayan cometido una infracción en su calidad de proveedores. También aplicar una multa. Hola Hexen, ¿cómo estás? Emitir precedentes de observancia obligatoria, que es importante. El día de hoy no hay criterios de uniformidad dentro del propio OS. Es que para unos tienes una forma de trabajo, para la entidad puedes tener otra forma de trabajo. Lo importante es que se cumpla la finalidad pública y es ahí donde tú tienes que tener manejo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Designación de los vocales del tribunal. Sintetizar las resoluciones que emite el ejercicio de sus funciones. Las demás instituciones que le otorgan la normativa. Ok, ya. Esas serán las funciones del Tribunal de Contratación Pública. Ya lo hemos visto. Entonces, vamos a ver algunos conceptos preliminares. Vamos a ver algunos conceptos preliminares que debemos aplicar no solamente en la Ley 30.22.5, sino también en la nueva Ley 32.069. Ya hemos visto las funciones del OS. Conceptos preliminares de los plazos. Para los que me están preguntando, doctor, ¿debo primero resolverle el contrato? ¿Debo aplicarle una penalidades? Eso es de obligación para tanto la entidad contratante como para el contratista. Eso es lo que vamos a estudiar. Conceptos preliminares y los plazos que hemos dicho, doctor, pero en algunos casos hablan de penalidad por mora, otros hablan de otras penalidades y no me queda claro el procedimiento a seguir. Y es que el procedimiento no solamente está en el contrato, sino te lo dice el propio artículo que ya hemos revisado. Buenas noches a todos los que se conectan. Cómputo de plazos. En los procedimientos de selección desde la convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato se computan por días hábiles. ¿Ok? Ya quítense eso, en materia de contratación pública, los plazos se computan en ejercicio de la ley 27.444, de lo contrario, estaríamos frente al tema de los cómputos que establece la propia ley. Si no te dice cuánto de plazo es, te dice 7 días, será días hábiles o días calendarios. Tendrías que acudir primero a la ley especial. Luego al derecho público, ¿no? Pero siempre te he enseñado que debes recabar todos los medios probatorios también con tu otra parte. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros?
¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cómo están, amigos? Eh, ok. Conceptos preliminares que debemos conocer en la Ley 32069, prórrogas y postergaciones. La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección son registradas en el SEAS, en el Platicom, modificando el calendario original. El comité de selección es el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, comunica dicha decisión a través del SEAS. Ahora, lo que está buscando el legislador es que se debe transparentar toda esta información a través del Platicop, y que es una plataforma nueva, que es una plataforma que nos va a costar justamente revisar, pero ya hay varios funcionarios que ya se están adaptando. Y para eso ayuda mucho tener de aliado al contratista. No te debes pelear por el contratista ni tampoco viceversa. Angie, buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás, Angie? Estamos hablando sobre temas de contratación pública. Bueno, doctor, estrenándola. Ah, la taza. Ya, ok. Entonces, estamos viendo algunos conceptos previos. El tema de concepto preliminar de notificaciones, y aquí hay que revisar porque los conceptos que debemos tener es todos los actos que se realizan a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por el OS en el ejercicio de sus funciones, se entiende notificada el mismo día que sea su publicación. La notificación a través del Platicop prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en algunas contrataciones la regla es siempre transparencia, siempre publicidad. ¿Qué otros conceptos preliminares deben conocer los proveedores quienes se atreven a contratar con el Estado? Todo participante puede formular consultas y observaciones. Obviamente, a nadie le gusta que el policía de tránsito te pare y te empiece a pedir documentación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si estamos claros con la información, vamos con el tap tap y el like, el corazoncito arriba. Contra la normativa de contratación. Gracias, tío Sabelón. ¿Cómo estás? Conceptos preliminares. Recuerden que en materia de contratación pública, las bases integradas constituyen forma definitiva al contrato, a las obligaciones. Ok. ¿Qué más? Conceptos preliminares, integración de base, subsanación de oferta. Nos ha pasado un caso de subsanación de oferta. Es así, a la que me preguntaba, la alumna que me preguntaba, ¿y qué pasó con el otro caso que nos comentó? Se declaró nulo, pero luego volvieron a convocar y se discutió el tema de si se debía subsanar o no la oferta. Dice, ¿existe un plazo para que la entidad pueda absolver las consultas? Claro, las que te fija el calendario del procedimiento de contratación. Esos son los plazos que en principio hay que respetar. ¿Qué otra cosa más? Central de Perú Compras, organismo de Perú Compras, recursos de Perú Compras, entidades contratantes. Las entidades contratantes, ok. ¿Quiénes están dentro de las entidades contratantes? En el ámbito de las entidades contratantes se encuentran los siguientes actores involucrados: titular de la entidad, que es la máxima autoridad, autoridad de la gestión administrativa, asesoría jurídica, área técnica, dependencia encargada de las contrataciones, compradores públicos, son los funcionarios y servidores.
Es decir, en palabras cristianas, el espíritu de la norma es buscar justamente darle mayores herramientas al legislador para la toma de sus decisiones. ¿Correcto? Recuerden que las bases integradas forman parte definitiva del contrato. Ok. Entonces, el artículo 45, si la memoria no me falla, ahora debe ser otro artículo. 45, ya. Artículo 45. Procesos de contratación. Fíjense, el proceso de contratación es aquel conjunto de etapas, procedimientos y actividades desarrolladas por las entidades contratantes con el objeto de abstenerse y abastecerse de bienes, servicios y obras, y estas consisten en tres fases: actuaciones preparatorias, selección y ejecución de contrato. Esas son las tres fases de la contratación pública de acuerdo al artículo 45 de la ley 32069. Hola Jencito, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora, nos vamos a centrar en esta clase y tal vez en la siguiente a conversar sobre la primera fase, que es actuaciones preparatorias, sobre el plan de contrataciones 2026-2028 que haya tenido a bien la entidad. ¿Qué es un plan anual de contrataciones? Pásame el PAC, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Pásame el PAC. El PAC representa un instrumento de gestión. El plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión. Hola Carlos, ¿cómo estás? Que se puede utilizar para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el plan operativo institucional y el presupuesto institucional. Buenas noches Carlos, ¿cómo estás? Ya sabes a quién mandar saludos. ¿Qué debe prever? Se debe prever las contrataciones de bienes, de servicios, de obra pública, financiadas a ser convocadas en el año en curso, con el cargo de los respectivos recursos presupuestales independientes que estén sujetos del ámbito de aplicación. Entonces, vamos a ir justamente revisando lo que nos señala el reglamento respecto a la primera fase de la contratación pública. Ya hemos hablado el decreto acrónicas, dirección de general de abastecimiento, obligación de entregar información al OCE, parte del OS, entidades contratantes, ¿ok? ¿Qué más? Los proveedores. El perfil de los proveedores ha cambiado. Inscribirse en el RNP, ok. ¿Qué más? Capacitación máxima de contratación, récord de ejecución, ficha única del proveedor. Esto ya está. Evaluación de desempeño del proveedor. Actuaciones preparatorias. Artículo 41. Eso es el tema que vamos a abordar, queridos alumnos. Artículo 41. Actuaciones preparatorias. ¿Ok? Ese es el tema, ya que hemos ido definiendo cuáles son las funciones del OS, de los actores que participan en la contratación pública. Ahora vamos a ver el monstruo por dentro. La primera fase de la contratación pública es crucial. ¿Por qué creen, y les pregunto al chat, por qué creen que la primera fase de la contratación pública es crucial? ¿Qué hacemos en la primera fase de la contratación pública? ¿Por qué decimos que es importante la primera fase de la contratación pública? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Formar el precio, dice Wilfredo. Ya. Formar el precio, saber el precio. Esa es la finalidad
de la primera fase, que es actuaciones preparatorias. Eso es. Se establecen las bases, ya caliente, 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 caliente. Conocer el mercado de los proveedores, ya es parte. ¿Qué más? ¿Cuáles son las características de las actuaciones preparatorias? Tiene unas características integrales. Términos de referencia, dice Karina, ¿ya? Tiene que ser público y primar la transparencia. Tiene que haber una formación dentro de la estructura de la entidad contratante. Es público, es transparente, es formal, por más que haya más de 70% de informalidad, los empresarios siguen creyendo, siguen confiando por formalizarse. Determinar la estrategia de contratación, ok. ¿Qué más? Programar las compras, difundir a través del proceso de selección y evaluar. Esas son las 5 características que he tenido a bien encontrarla. Está de la mano también con los temas que estamos estudiando en actuaciones preparatorias. ¿Qué otro punto más? A ver. Plan anual de contrataciones, eso lo vamos a ver, pero antes. Actuaciones preparatorias, artículo 41. La fase de actuaciones preparatorias comprende todas aquellas actuaciones desde la segmentación de la contratación del PAC hasta antes de la convocatoria del procedimiento de selección, lo cual incluye el anuncio de contratación futura a corresponder. Varios o hay algunos de los clientes que tenemos nos dicen: doctor, tengo este problema, yo ya entregué mis bienes, ya pasó el plazo para emitir la conformidad, también el pago, y el Estado todavía mantiene la deuda. Y justamente mantiene la deuda porque piensan los funcionarios que no tienen experiencia que es coger dinero de la caja y con eso ir solventando. El tema de la caja chica es solamente para compras de emergencia. ¿Ok? Estamos haciendo este tema de actuaciones preparatorias justamente para que el Estado pueda planificar. Lo importante de esta primera fase es la planificación, la elaboración del expediente de contratación. Pero para elaborar un expediente de contratación, lo que ustedes han señalado es correcto. El tema de la interacción con el mercado, definir el cuadro de necesidades, definir el tema de la segmentación de la contratación, entre otros puntos que vamos a ir estudiando en esta primera fase de la contratación pública. El PAC es importante porque es el plan anual de las contrataciones que yo como entidad contratante voy a tener en bienes, en servicios, en obra pública. Voy a dar una formulación de los requerimientos que tengo como entidad y es ahí donde vamos a definir y vamos a ir conociendo cuál es la finalidad pública de cada entidad. Porque a veces uno dice: ya, tú eres municipalidad, pero ¿tienes las facultades para hacer esto? ¿O tienes que llamar un órgano internacional para que te pueda realizar los proyectos de inversión? ¿Ok? Dentro de la segmentación de la ley 32069 está el artículo 42. Mediante la segmentación, la entidad contratante clasifica las contrataciones consideradas en el PAC del ejercicio presupuestal en curso, con excepción de aquellas que correspondan a contratos menores. La segmentación de contrataciones tiene como objeto coadyuvar a la determinación estratégica de la contratación, incluyendo del tipo de interacción con el mercado, así como organizar y optimizar los recursos de la DIC.
¿Ok? Esas son la segmentación de las contrataciones que tiene que realizar la entidad contratante, que va a realizar también eh, en el marco de revisar el PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones. Así que ya saben, ¿no? Cuando alguien les diga, pásame el PAC, no se refiere al PAC que ustedes están pensando, simplemente en temas de contrataciones el PAC significa el Plan Anual de Contrataciones. Y eso nos va a aperturar una idea de con cuánto de caja estamos iniciando el 2026, ¿ok? O si estamos en pérdidas. Eso lo tendremos que poner en un análisis costo y beneficio respecto al desarrollo de la segmentación en la contratación pública. Los anuncios de la contratación se dan a través del aula virtual, pero también entiendo que han creado un espacio en su plataforma digital y están subiendo alguna información. ¿Ok? Los anuncios de la contratación, entonces, la entidad contratante a través de la DEC publican estas contrataciones en el Pladicop o también mediante prensa escrita. Ya sabemos cómo se maneja estas contrataciones a dedo, literalmente, porque pasa a una velocidad el tema de cómo estoy planificando y tú también tienes que ir revisando cómo está quedando la elaboración del plan anual de contrataciones y sobre eso plantearte cuánto de presupuesto tengo aproximadamente para invertir. ¿Ok? No es un gasto hacer un colegio, no es un gasto hacer una escuela, no es un gasto que se le niegue la salud a las personas. Esto se tiene que conocer a través de una segmentación de la contratación, ya sea en bienes, en servicios, en obra pública. En el caso de contrataciones no planificadas que no hubieran sido consideradas en el PAC o en la DEC, efectuada en la segmentación de la contratación que una vez el área usuaria haya solucionado mediante modificación. Hasta aquí vamos claros. Hasta aquí vamos claros con los temas. Bien. ¿Qué otro punto más? ¿Qué otro punto más? Estamos hablando del plan anual de contrataciones sobre la primera fase de la contratación. ¿Qué debe incluir el plan anual de contrataciones? El mismo que incluye todas las contrataciones de bienes, servicios, obras que estén cubiertas por el presupuesto institucional de apertura, el PIA. El presupuesto institucional de apertura. Cada entidad a inicios del año fiscal conoce cuál es el presupuesto institucional de apertura, con cuánto de caja va a iniciar este 2026. También incluir las compras corporativas, las contrataciones de acuerdo al marco de la ley 32069, las contrataciones por iguales o menores a las 8 ITs. ¿Correcto? Entonces, un primer paso que yo debo hacer cuando estoy realizando actuaciones preparatorias, es decir, la planificación, y era por eso que yo les preguntaba, ¿es importante esta primera fase? Claro que sí, porque aquí pones las piedras, la columna de tu casa, los cimientos. Si tú pones mal los cimientos en esta primera fase de la contratación pública, mañana más tarde, cuando tú quieras justamente ejecutar lo que con tanto esfuerzo has planificado durante años, eso se viene abajo. ¿Ok? Eso se viene abajo. Por eso tú tienes que revisar cuáles son los proyectos de inversión, cuáles tú efectivamente como proveedor te puedes lanzar. Y sobre todo si eres un funcionario o servidor público, recuerda que debes realizar las entregas oportunas para evitar que te penalicen. ¿Ok? Hay que evitar que nos penalicen. Y también que tengamos observaciones dentro de la primera fase de la contratación pública. En sencillo, el plan anual de contrataciones tiene que contener todos los proyectos de inversión, las compras menores o iguales a las 8 ITs,
con excepción del ámbito de aplicación que ya hemos estudiado. Ahora, imaginemos qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos al supermercado o al mercado a abastecernos de bienes, de pan, de mantequilla, de azúcar. ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, seas mujer o seas hombre, ¿qué es lo primero que hacemos cuando antes de ir a comprar? ¿O qué es lo que deberíamos hacer? A ver, ideas. Porque recordarán los hombres, cuando estábamos en pandemia, había un día que solamente los hombres tenían que salir para comprar, ¿no? ¿Y con qué nos enviaban nuestras esposas, nuestra mamá, etcétera? ¿Con qué? Busco en el internet y busco costos. Ya. Llevar nuestra lista de compras. Muy bien, Debe. ¿Ok? ¿Qué más? El presupuesto y ver los precios. Ya, ok. Una lista. Cotizar. Ya, cotizar. Lista de compras. Lo que debo hacer en un primer momento es justamente mi cuadro de necesidades. La segmentación de contratación. ¿Qué es lo que me falta? Estudio de mercado, dice. Lo primero que debo hacer en actuaciones preparatorias es justamente mi cuadro de necesidades. ¿Cómo voy a tener una lista si en principio no sé qué es lo que voy a comprar? En bienes, en servicios, en obra pública. Todavía no lo sé. Entonces debo tener una lista de bienes. ¿Qué me voy a comprar? Me voy a comprar papa, me voy a comprar atún, me voy a comprar leche. Entonces, en principio es definir tu cuadro de necesidades, segmentación de contratación con la nueva ley. Para luego, una vez te definas la lista que tú vas a comprar, que es básicamente el requerimiento que hace la entidad, al determinar sus requerimientos, las entidades contratantes atienden una necesidad de cumplir la finalidad pública. El área usuaria remite el requerimiento a la DEC, que incluyen como mínimo los siguientes, ¿no? Los alcances de la contratación, el presupuesto de los requisitos, propuesta de modalidad y pago, equipamiento, fórmula de reajuste. Básicamente te está diciendo la propia ley que los requerimientos que tú hagas tienen que tener sustento en temas técnicos, en temas jurídicos. Y hasta donde algunos proveedores piensan que este requerimiento la tienen que hacer ellos, no, el requerimiento las va a hacer la propia entidad, los funcionarios, los servidores públicos que te van a decir me falta papel, no hay jabón, me faltan más impresoras, etcétera, etcétera. Ahí es donde tú vas a tener que aterrizar lo que hemos aprendido en esta clase. ¿Qué nos dice el plan anual de contrataciones? ¿Qué documentos creen que haya en el plan anual de contrataciones? A ver, ¿qué dice el chat? Los leo. ¿Qué debe tener el plan anual de contrataciones? Si vamos claros con eso y con el requerimiento. A ver, los leo. El fraccionamiento, estrategia de la contratación, indagación, y aquí voy a lo que ustedes dicen, ¿no? Lo que voy a hacer como entidad contratante es justamente ver las estrategias de contratación, ¿correcto? Interactuar con el mercado. La entidad contratante guarda confidencialidad, la indagación del mercado y también voy a realizar una consulta al mercado. ¿Correcto? Entonces, volviendo al caso de la pandemia, primero debemos definir, actuaciones preparatorias, debemos definir qué es lo que necesitamos. Y esa respuesta que necesitamos va a ser diferente para las más de 3.000 entidades. ¿Por qué?
porque para qué es lo que necesitamos como Municipalidad de San Borja es diferente a lo que es lo que necesite el Ministerio del Interior. Armas, chalecos, municiones, etcétera. Son diferentes. Lo que hace puntualmente dentro de la estrategia de contratación es dejar en claro que los proveedores tienen que ser importantes, tomarse en serio esto al momento de interactuar con el mercado. ¿Ok? Porque la finalidad pública depende de esto. Hay un vicio que yo no puedo ver a simple vista, pero considero que es un vicio. Aquí se podría hacer una acumulación de pretensiones. Voy a acumular los temas de las pretensiones, voy a interactuar con el mercado y es ahí donde yo, área usuaria, tengo que preguntarme qué necesita mi entidad para cumplir sus metas 2026. Las entidades tienen sus funciones, su ROF, su MOF, y yo tengo que saber qué es lo que realmente necesita mi comunidad que me ha elegido a mí como presidente. Sencillo, me pongo a planificar. Y para saber planificar tienes que haber preguntado qué necesito como entidad, en bienes, en servicios, en obra, en consultoría. Una vez te respondas a ti como área usuaria, lo que te queda es justamente el tema del requerimiento, la estrategia de contratación, la interacción en el mercado, la indagación, que van a ser un poquito más complejo el tema de cómo no debo fallar en esta primera fase. Si yo fallo en esta primera fase de actuaciones preparatorias, ese expediente de contratación va a tener errores. Y en selección vas a descubrir esos errores, vas a penalizar, vas a querer resolver el contrato. Entonces, ¿en qué quedamos? La finalidad pública no se cumple. ¿Ok? El PAC necesita la aprobación del titular de la entidad. Modificación posteriormente puede ser modificado el contrato de acuerdo a los materiales que van a estudiar. Se publica en el Pladicop y los proveedores que no estén de acuerdo pueden cuestionarlos y se les está otorgando el plazo no mayor de 12 días. ¿Qué más? Plan anual de contrataciones, formulación de aprobación, primer momento, definir el requerimiento, ya lo hemos dicho, consolidación de valorizaciones, aprobación del PIA, del presupuesto institucional de apertura, el PAC, el plan anual de contrataciones, y dentro del procedimiento se publica el CIAS adjudicando documentos de aplicación. Ok, aquí tenemos un nuevo caso, pero esto se ve mucho en selección, todavía no en actuaciones preparatorias. En selección, ¿qué se ve? Nos ponían otro caso. Si me quieren resolver por falta que mis bases integradas no me aclare ese extremo. Eso no debería pasar porque tú has pasado por un plan anual de contrataciones, has hecho tus requerimientos, sabes que comprar, has indagado al mercado, entonces tú conoces. Pero ya es cuestión de cómo se maneje de manera interna. Hay funcionarios que no conocen lo que estamos conversando desde el artículo 44 del reglamento de la ley y ya cuáles son las últimas modificaciones. El área usuaria puede objetar la modificación del requerimiento propuesto por la DEC solo cuando exista el riesgo que no se satisfaga su necesidad y no se cumpla la finalidad pública. La finalidad pública es clave, ya se han dado cuenta, es clave para planificar. Si yo no planifico bien, el proceso de selección va a tener ese vicio. Si yo firmo ese contrato a sabiendas de que yo tengo un pequeño tumor, ahí empezamos los problemas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí?
¿Preguntas? La razón de ser. ¿Cómo así, Angie? ¿Cómo así? ¿Cómo así la razón de ser? La razón de ser en el tema de planificación. ¿Saben cuál es el problema de la contratación pública? ¿Saben cuál es el problema de la contratación pública? Es que la mayoría de entidades no sabe planificar, no sabe qué es lo que necesita, no sabe hacer una indagación de mercado, no sabe hacer el tema de una interacción con el mercado, no elabora su PAC, no elabora su PIA, no elabora su expediente de contratación. Y cuando pasa eso, ya la contratación nace lenta, nace viciada y ahí no vamos a pasarnos a la segunda fase. Porque si yo no cierro mi primera fase, que es actuaciones preparatorias, no voy a pasar a selección. Y si no paso selección o no termino selección, vas a tener el tema de ejecución del contrato. ¿Sí? ¿Vamos claros? Ok. ¿Qué más? Dentro del PAC está el tema del requerimiento, la consolidación de las valorizaciones en el cuadro de necesidades, aprobación del PIA, plan anual que tenemos, difundir dentro de los 5 días, ya no queda nada también. El PAC se publica en el Pladicop apuntando la documentación respectiva. Ok, listo. Plan anual de contratación de formulación del PAC. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Porque una cosa es lo que te señala el artículo 47 de la ley y otra cosa es lo que te señala el artículo 48 del reglamento. Uno te habla de la interacción con el mercado y otro te habla de la indagar. ¿Es lo mismo, es similar? ¿Es lo mismo indagar que es lo mismo interactuar con el mercado? Fíjense que no. Y la propia ley nos da esa respuesta. ¿Qué nos dice? La interacción con el mercado consiste en un conjunto de actividades que sirven de insumo y forman parte de la estrategia de contratación y permite la entidad que justamente nos va a contar un poco de su experiencia sobre cómo ha interactuado con el mercado. ¿Qué más? Medir las exigencias de la oferta existente en el mercado y competencia. Para eso tenemos que aprender a planificar. Ojo. ¿Y la indagación qué es? La indagación se basa en el análisis de datos, investigación de condiciones competitivas del mercado con relación a requerimiento a fin que dicha información sea considerada en la estrategia de contratación. ¿Ok? Aquí justo tenemos un video, vamos a ver si lo ponemos aquí para la clase, de planificación. A ver, denme un minuto, está el tema de actos preparatorios. ¿Cuál es? Actos preparatorios. Y aquí vamos a poner actos preparatorios. ¿Cómo planificar? A ver. Vamos a ver si ponemos el video para que ustedes lo puedan ver. Plan de compras. Aquí está. Compras y contrataciones. Ya, ahí está. Ahí está. Vamos a compartir el video. Vamos a compartir el video para la clase. Ahí está. Ok. El video está dirigido a los funcionarios del Estado que están involucrados en la gestión de las adquisiciones, lo que incluye la planificación de las compras y contrataciones. Sobre cómo planificar, ¿ok? La administración de los contratos y el cierre de estos. El propósito Ustedes es que no presentar ven, de forma amigable cómo realizar la vamos a planificación voltear la de las cámara compras ya. y contrataciones institucionales de acuerdo a la normativa de creo que contratación nacional e internacional y obtener sus muchos beneficios. Información general.
La Ley de Contratación del Estado, LCE, en el artículo 5, establece la obligación de la Administración para planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación, de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad. ¿Qué es el Plan Anual de Compras y Contrataciones, PAC? El Plan Anual de Compras y Contrataciones Y aquí PAC las vamos a es el ver, primer ¿no? proceso en la gestión de las adquisiciones a través del cual se describen los bienes y servicios a adquirir, cómo serán adquiridos, fechas y plazos de los procedimientos para adquirir y cuánto es el monto estimado de cada contrato de adquisición. Cada institución del Estado, para ejecutar los programas, proyectos y actividades a fin de cumplir los objetivos de su Plan Operativo Anual POA y su Plan Estratégico Institucional PEI, contrata a proveedores privados para el suministro de bienes y la prestación de servicios, quienes son seleccionados de procesos competitivos. ¿Qué compras y contrataciones no se incluye en el PAC? No se incluyen en el PAC, según el artículo 8 LCE, los contratos de funcionarios y empleados públicos regulados por la Ley de Servicio Civil y la legislación laboral, los servicios públicos que impliquen pago de una tarifa o tasa de aplicación general, los contratos para el expendio al público de papel sellado, timbres u otras especies fiscales, los contratos y convenios de colaboración entre instituciones públicas, incluyendo municipalidades, los empréstitos u otras operaciones de crédito público y los servicios financieros del Banco Central de Honduras u otras públicas. Además, no se incluyen los contratos de concesión de uso del dominio público o de concesión de servicios u obras públicas, de compra-venta, permuta, donación, arrendamiento, préstamo u otros de contenido valor. Ya, ahí estaba. Ahí nos estaban explicando justo el video que estábamos compartiendo de la primera fase de la contratación pública. Entonces, recordemos, para ya hacer un resumen de lo que va esta primera sesión, que es en actuaciones preparatorias. Si yo quiero comprar un bien, un servicio, una obra, una consultoría, lo primero que debo hacer como entidad, ¿qué es? Mi cuadro de necesidades, saber qué es lo que necesito comprar. Luego, realizar una indagación de mercado, interactuar con el mercado, que es lo que me señala el artículo 47 del reglamento, la indagación que me permite conocer a los proveedores que van a contratar con el Estado y también cuál va a ser mi estrategia de contratación. La finalidad de las actuaciones preparatorias es lograr la elaboración del expediente de contratación pública. En ese expediente de contratación pública yo voy a tener mis proyectos de inversión en bienes, en obras, en servicios, en consultorías. Con ese proyecto de inversión, que es mi expediente de contratación pública, yo le puedo pedir presupuesto al MEF. Y como yo les explicaba, el gran error de la administración pública es que no saben planificar. Y no saber planificar pasa factura, ¿por qué? Porque llega el año fiscal, no tienen presupuesto, el PIA, su producto, el presupuesto institucional de apertura, es mínimo, no llegan con ese dinero a poder comprar las obras que quieren, los bienes, los servicios. Y lo que va a pasar es que van a pedirle una partida presupuestal al MEF y el MEF no les va a dar dinero. Y ahí vienen los alcaldes que a veces salen en las noticias y dicen, no es que el MEF no me da dinero. Es que no se trata de pedirle dinero cuando tú quieras. Tú tienes que haber planificado un año antes tus compras. Ejemplo, el gobierno que va a entrar, el nuevo presidente de la República que va a entrar este año, ese expediente de contratación la va a realizar el nuevo gobierno o el anterior gobierno. ¿Qué creen ustedes? ¿La va a realizar el anterior gobierno o este nuevo gobierno? Obviamente que este gobierno de turno, de transición, es el que ya ha planificado las contrataciones del 2026, 2027 inclusive. Entonces, el nuevo presidente 2026 de este año
va a continuar con la ejecución de esos proyectos de inversión, porque ya se han planificado el 2025. En ese escenario, lo clave que debemos llevarnos acá es cómo vamos a realizar nuestro plan anual de contrataciones, nuestro expediente de contratación en bienes, en servicios, en obra pública. Entonces, la estrategia de la contratación es un proceso mediante el cual el departamento encargado de la contratación, con base en el requerimiento, analiza, evalúa de manera integral las variables que influyen en el proceso de contratación. ¿Correcto? Puedo hacer una interacción con el mercado que ahora me permite a mí como entidad pública citar inclusive a los proveedores, a la entidad, para explicarles el proyecto, para mostrarles el requerimiento y ahí hacer una sinergia. Sí lo puedo hacer. La interacción con el mercado consiste en un conjunto de actividades que sirven de insumo y forman parte de la estrategia de la contratación. La entidad contratante guarda confidencialidad respecto a la información. La indagación se basa en el análisis de datos, investigación de las condiciones competitivas del mercado. Para la indagación se pueden emplear información histórica y también el tema de las cotizaciones, el precio histórico. ¿Cuál es la idea de interactuar con el mercado? ¿Cuál es la idea de cotizar? Saber el valor de la contratación. Lo que conocíamos en la antigua ley de contrataciones, el valor referencial, el valor estimado ahora es el valor en la contratación pública. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta? Eso es lo que va a pasar dentro de este primer enfoque. Consultas al mercado. También se da las consultas del mercado. Mediante estas se producen el intercambio de información de manera abierta y transparente con los proveedores. No, yo hago una cotización para determinar el valor de la contratación. Las herramientas de consultas, el tema de las reuniones, el tema de las cotizaciones, de los correos, el tema de las entrevistas. ¿Debo difundir mi requerimiento? Sí, lo puedo hacer a través del Pladicop. ¿Correcto? Entonces, actuaciones preparatorias me sirve justamente para ver el tema de el expediente de contratación. Artículo 54 respecto a las actuaciones preparatorias nos señalan que el expediente de la contratación incluye toda información correspondiente al proceso de contratación, privilegiando el uso de los medios electrónicos para la custodia y el resguardo. La DEC es responsable de toda información se encuentra en el expediente de contratación. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces ya tengo el plan anual de contratación pública. ¿Quién elabora los actos preparatorios? El área usuaria. Se van a precisar las características, requerimientos funcionales relevantes a las condiciones que debe efectuar la contratación. ¿Qué está prohibido? Está prohibido incluir exigencias desproporcionadas y razonables o también incluir una marca. No se puede tener una marca dentro de la contratación pública. En ese contexto, ya para ir concluyendo esta primera fase de la contratación pública, está el tema de, a ver si se nos está pasando algo, estudio de mercado, ya lo hemos hecho. Ok, ya está. Lo que debemos tener en cuenta es que esta primera fase de actuaciones preparatorias va a ser clave para posteriormente seguir contratando con el Estado y llevar a cabo este expediente de contratación donde están los proyectos de inversión en obra pública, en servicios, en consultorías, en bienes, al siguiente nivel. ¿Cuál es la siguiente fase? Selección. Y la selección va a ser convocar este proceso a través del Pladicop y justamente elegir al mejor proveedor.
para luego firmar el contrato. Pero no puedo convocar si no sé qué voy a comprar. No puedo firmar un contrato si no tengo mi expediente de contratación. Por eso es importante aprender cómo debo planificar, cómo debo hacer mi cuadro de requerimiento, mi estudio de mercado, mi interacción con el mercado, cómo debo hacer mi plan anual de contrataciones, el PIA, mi presupuesto institucional de apertura. Debo conocer cuáles son mis proyectos de inversión para el próximo año fiscal. Y con eso yo puedo convocar. Yo como entidad pública puedo pedirle presupuesto al MEF. Le puedo decir, oye MEF, necesito 50 millones de soles porque voy a hacer tales obras, voy a adquirir tales bienes, estos servicios, ¿correcto? Eso es la idea. Esa es la idea que yo tengo que realizar. ¿Me siguen? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario adicional? Hemos hablado sobre los actores que participan en la contratación pública. Hemos ido conversando sobre el ámbito de aplicación de la ley. Hemos ido conversando sobre las funciones del OS. Hemos conversado sobre las funciones del Tribunal de Contratación Pública. Las entidades contratantes, que es la administración pública. Hay más de 3.000 entidades a nivel nacional. Hemos hablado de quiénes son los proveedores, todos los que están en el Registro Nacional de Proveedores que administra actualmente el OS. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, la próxima clase nos toca hablar sobre los impedimentos para contratar, artículo 30. Artículo 30 de la ley. Esos vamos a revisarlo en la próxima clase. Impedimentos para contratar con el Estado. Ok, y si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Ya hemos desarrollado el producto académico número 1, el PA1. No se olviden que ya está publicado en el aula virtual. Ya hemos desarrollado la unidad 1. Ahora estamos iniciando dentro de la unidad 1 ya la primera fase de la contratación pública, y la próxima clase ya vamos a hablar de selección y también sobre los impedimentos para contratar con el Estado. ¿Ok? Bien, mis queridos alumnos, los dejo. Cuídense mucho.